El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, así es, el Evangelio cambia. Es un programa maravilloso que emitimos a ustedes, queridos televidentes, siempre a esta hora y por este prestigioso canal. Damos la bienvenida al Espíritu Santo, que es nuestro invitado especial. Siempre lo hacemos. Él es como nuestro oyente silencioso. ¿Qué es el Espíritu Santo? Pues es Dios mismo en su tercera manifestación, si así se puede decir. Cierto, es la misma esencia de Dios, la misma compañía de Dios, la misma dirección de Dios. Eso hace el Espíritu Santo, dirigir al ser humano a toda verdad, especialmente cuando predicamos su palabra. Sabe que el autor de la palabra de Dios, la Biblia, se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso no lo podemos dejar por fuera. Siempre lo invitamos porque Él nos coloca las palabras agradables, verdaderas, palabras de cordura, palabras que llevan esencia divina, para que usted y yo las recibamos. Bueno, como siempre, el fundamento sagrado no lo podemos dejar de lado, porque en base a eso es la doctrina correcta, en base a ello es la fe correcta. ¿En base a qué? En base al Evangelio, en base a la palabra de Dios. El capítulo 21 de San Mateo, Evangelio San Mateo, estoy en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Un suceso que Jesús llevó a cabo cuando estuvo aquí en la tierra. Dice en el verso 12, capítulo 21 del Evangelio de San Mateo: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Y qué les dijo? Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Una palabra dura, pero la dijeron los labios de Jesús. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Ahí estaba el poder de Dios. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que dicen estos? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Lo primero que hace Jesús es quitar la mercadería, cierto, que tenían a la entrada del templo de Dios, lo que comúnmente se llama idolatría, cierto, mercadería religiosa. Lo segundo que él hace es sanar a ciegos, a enfermos que le llevaron allí, dice que a cojos también, y los sanó con el poder sobrenatural de Dios. Lo tercero que Jesús hace es recordarle a aquellos acusadores, cierto, que eran los famosos escribas, los famosos sacerdotes de la época del pueblo judío, recordarles que estaba escrito. Les dice: ustedes nunca leyeron que de la boca de los niños y de los que maman, Dios perfecciona la alabanza. Eso era un fragmento sagrado que estaba escrito en el Salmo 8, verso 2. Bueno, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Nos enseña algo candente, se llama la purificación de un templo. En este caso, Jesús es una escena, ¿cierto?, natural, si así se puede decir. Lo que nosotros, o lo que aplica a nosotros, sería la parte espiritual personal. ¿Cómo tenemos ese templo de Dios que se llama nuestro cuerpo, que se llama nuestro corazón, ¿cierto? La mercadería religiosa ha existido por todas las épocas. Sabe, querido televidente, una de las fallas de la iglesia tradicional es que ella ha recogido dogmas, creencias, doctrinas de los diferentes imperios que se han levantado en la tierra y los ha metido o las ha metido al Santo Evangelio, a la palabra de Dios. Eso se llama mercadería religiosa, se llama dogmas equivocados, dogmas paganos, ¿cierto?
doctrinas de hombres, en sectarismos, muchas veces son cosas muy aberrantes, que al parecer de un ser humano dice, uy, pero ¿cómo fueron a introducir eso? Pues hoy día se ve. Por eso estos programas son para que usted y yo aprendamos, ¿cierto? Ante todo para que limpiemos ese templo de Dios que se llama nuestro cuerpo, que se llama nuestro corazón. Allí Jesús, ¿qué hizo en medio de toda esa mercadería, toda esa idolatría? Dice que volcó las mesas de los cambistas, ¿cierto? Y también entró en el templo, parece que estaban ahí en la entrada del templo, ¿cierto? Y echó fuera a todos los que cambiaban dinero por animales. Recordemos que en ese tiempo, estoy hablando del tiempo de Jesús, Antiguo Testamento, se inició el Nuevo Testamento después del Señor Jesucristo, después de que Él se fue en gloria a los cielos, a ocupar el mejor lugar allí en el reino de los cielos. Antiguamente, cierto, la ley divina decía que debía de morir un animal inocente, expiar la sangre de ese animal inocente para que el pecado de la gente se pudiera redimir. La ley de Dios es esa. Ponga cuidado, querido televidente, a lo que le voy a decir. Para Dios tiene que morir un inocente para que siga viviendo un culpable. Alguna vez predicándole a alguien le dije, cuando usted se sienta a la mesa a comerse un pedazo de carne, tiene que morir un inocente animal para proveer la carne para que el ser humano o la persona subsista. Cuando usted se sienta a la mesa a comerse un pedazo de pollo, tiene que morir un inocente animal para que usted pueda subsistir y seguir viviendo. Cuando usted se sienta a la mesa y se come un pescado, sucede igual la situación. ¿Sabe? En lo espiritual ocurre lo mismo, las leyes de Dios son perfectas. Tiene que morir, o tenía que morir en ese entonces, los inocentes animales, expiar la sangre para que el pecado de la humanidad se redimiera. Lo que ve Jesús allí en el templo, la escena que él ve, es que habían convertido, él dice, es una palabra fuerte, en cueva de ladrones el templo de Dios, la casa de oración de él. Parece que estaban a la puerta haciendo negocio con la fe. Eso sí que se ve por todos los lados, por todas las partes y casi en todas las doctrinas. Todo es vendido, todo es anticipado y todo es dinero. Jesús nunca hizo eso. Por eso estaba escrito, cierto, en Isaías 56 y en Jeremías 7, esa situación, y en ese día y en ese momento se cumplió. Habían convertido la casa o el templo de Dios en cueva de ladrones, en negocios. Ellos quizá estaban vendiendo animales por dinero y la gente que se sentía con su conciencia cargada, con pecados llevados ahí, cierto, no llevaban de lo que Dios les daba. Sí, de allá de su rebaño, muchas veces decía, no, yo no llevo el mejor animal, compro ya uno flaquito, más baratico y lo ofrezco a Dios para que mi pecado sea perdonado. Como Dios, aquí en el caso Jesús, Dios hecho humano, cierto, es Jesús, Él sabía el pensamiento de todos, conocía a todos los hombres. Entonces, por eso arremete, dice que echa fuera a todos los que vendían esa mercadería idolátrica, lo que hoy se hace. Si ve que es algo similar, ¿cierto? Volcó las mesas de los cambistas con todas esas monedas, estaban haciendo negocio y la gente hoy día quiere es negocio con la fe, pero no quieren purificar el templo como lo hizo Jesús literalmente y como Dios pide a veces. ¿Cuál templo? ¿A qué aplica? Aplica a nuestra propia vida. Quitar la mercadería, quitar la falsa doctrina, quitar la idolatría, ¿cierto? De este cuerpo que se llama el templo del Espíritu Santo. Ahí es donde tiene que venir a morar Dios, a morar su Espíritu Santo. Cuando Cristo llega a una vida, lo primero que haya, y por lo general, es idolatría, mercadería, entre comillas, religiosa. Todo lo que hemos recogido, ¿cierto?, de cómo nos criaron, de cómo nos levantaron en esos principios equivocados. Hablo de los principios espirituales y bíblicos. Por eso muchas naciones, yo a veces cuando leo historia de Estados Unidos, historia de países que fueron o que son potencias, siempre detrás de eso y en generaciones y en siglos pasados
siempre se levantó la gente con principios bíblicos. Recuerdo la historia y me da tristeza cuando yo veo el país de España. En siglos pasados, ese país fue uno de los países que tuvo más cristianos en el mundo. Estoy hablando de España y los siglos pasados. Por historia lo digo, en base a eso. Digamos que un 80% de cristianos en el país de España, ¿cierto?, eran cristianos. La pregunta es, ¿por qué ahora no lo son? ¿Por qué ahora llevan otra doctrina? Porque dejaron meter al Evangelio, dejaron meter a la fe correcta, a la sana doctrina, a la Biblia, otro tipo de doctrinas recogidas de otras culturas. Y entonces resultaron, ya que no es Cristo, sino es la mamá de Cristo, por ejemplo. Profesan mucho el marianismo, después de haber sido una nación potencialmente convertida a Cristo. Hablo de España, ¿cierto? Otras, como Estados Unidos, tuvieron, sí, en siglos pasados, una cultura, entre comillas, unos principios bíblicos claros. Recuerdo leer alguna historia de que en Estados Unidos, en algunas partes, les enseñaban a los niños en la escuela, los niños, a leer y a escribir a través de un libro, de un texto llamado la Biblia. Por eso la gente se levanta en esos principios. Pero aquí, bueno, cuando Cristo llega a una vida, ya lo había dicho, tiene que echar de allí y volcar lo que hay, lo malo que hay. La pregunta sería, si Cristo viene en este momento a tu vida, querido televidente, ¿qué tendría que echar y volcar de tu vida? La idolatría, el vicio, la borrachera, el pecado, ¿cierto? Doctrinas equivocadas, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas que uno recoge, creyendo que eso es bien, creyendo que los pensamientos míos están a la altura de los de Dios, creyendo, ¿cierto?, que mis ideas están a la altura de las ideas de Dios, creyendo que los caminos que yo llevo en esta vida terrenal van a estar a la altura de los caminos de Dios. Dios trazó un camino, digamos, perfecto, ¿cierto?, que no tiene error, que no admite, ¿cierto?, controversia. Se llama Jesucristo. El camino a Dios se llama Jesucristo. Eso está reiterado en la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En resumidas cuentas, si una persona, un ser humano no conoce a Cristo, está perdido, espiritualmente hablando, ¿cierto? Aquí en el verso 13 dice, escrito está. ¿Qué estaba escrito? Dice, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cualquiera que lee esto, sí, a lo mejor se repugna, ¿cierto? Le haya intolerancia a esta palabra. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que Jesús va a tratar a esa gente con ese rango, los sacerdotes, los escribas, la gente más importante, lo que hoy podemos aplicar a los líderes religiosos, ¿cierto? A decirles ese tipo de palabras. Sí se las dijo, cierto que sí. Y mire, voy a cerrar con esto. Le recomiendo, querido televidente, lea la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, ¿cierto? Eso dijo Jesús. Y ella es la que da testimonio de Cristo. La Biblia, si se puede entender de esa manera, y si usted lo coge así, la Biblia es Dios hecho palabras. La Biblia es Cristo hecho palabras. La Biblia es el mismo Espíritu Santo hecho palabras, y así usted lo puede entender. Por eso a esa fuente de la verdad, por eso a esa fuente de salvación, a esa fuente de amor, hay que ir, porque ¿a qué otra fuente para uno confiar? No es que fulano de tal dijo en esta tesis, fulano de tal se inventó este proverbio, pues eso fue un humano. Dios es infalible en sus cosas, sus preceptos son comprometidos, ¿cierto? La verdad sobre Dios se llama Jesucristo. Estaba escrito esa situación que ocurrió en ese momento. Estaba escrito lo que Él les pronunció a los cambistas cuando le volcó y les echó fuera del templo. Estaba escrito lo que los muchachos estaban aclamando allí. También estaba escrito, ¿cierto que sí? Cuando, cierro con esto, ya había dicho, cuando el diablo ve las maravillas que Dios hace en una vida, verso 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía Jesús y los muchachos aclamando en el templo diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. El enemigo llamado diablo, cuando usted
llega Cristo, se indigna. Cuando usted quiere realmente experimentar las maravillas de Dios, el enemigo se indigna. Para eso, cierto, es que está el enemigo llamado Satanás, para oponerse a todo lo que es de Dios. Querido televidente, mi mejor recomendación es: purifique el templo, esto que se llama cuerpo. Invite al Espíritu Santo, así como cuando yo inicio el programa. Invítelo de una manera libre, de una manera espontánea, como si Él fuera una persona y usted le quisiera hablar, una persona invisible, y le dijera: ven a mi corazón, ocupa, Espíritu Santo, tu lugar, tu templo, para que el Señor pueda hacer la obra. No importa que nos cueste, que eche fuera el Señor lo que no nos conviene, que Él vuelque de nuestra vida lo que no nos conviene. Cristo nos ama. Nos vemos en una próxima oportunidad. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Que está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.